Una partida que fue una verdadera locura en el final, estás por presenciar. Se enfrentan dos viejos conocidos por la ronda número 5 de Norway Chess 2021. Con blancas tenemos al gran maestro ruso Sergei Karyakin y con negras al gran maestro noruego y campeón del mundo Magnus Carlsen. Prepárate para ver una partida espectacular, pero antes de aquello recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más comencemos. Abre el juego Sergei Karyakin con E4, responde Magnus Carlsen C5, defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y E5, la variante pelicano o Sveshnikov como también se le conoce. Una de las armas más letales de Magnus Carlsen contra el peón de rey. Veamos cómo enfrenta esto Sergei Karyakin. Sigue esto con caballo de B5 buscando la casilla de D6. Así es que D6 juega las negras. Y ahora caballo de 5, la variante de moda, impuesta por Caruana en aquel match contra el propio Carlsen por el título mundial del año 2018. La idea clara es llevar un caballo C7 con doblete a torre y rey. Sin embargo, esta no es la línea principal. La línea principal es, en realidad, en lugar de caballo D5, con el movimiento alfil G5. A lo que sigue, A6, caballo A3, B5 amenazando B4. Así es que caballo D5, alfil E7, alfil por F6, alfil por F6, C3 para caballo C2, etc. Con juego interesante para ambos bandos. Pero volvamos a lo jugado en la partida. El caballo D5 de Karyakin, caballo por D5, E por D5, caballo E7, la opción más atrevida, que permite que las blancas puedan plantear algunos trucos, atendida la posición centralizada del rey negro. Digamos que caballo B8 es lo más jugado y lo más sólido por lo demás, pues a un C4 entonces alfil E7, alfil E2, enroque, y el rey rápidamente se pone a salvo en un rincón del tablero. Pero bueno, caballo E7 la opción más usada, C4, caballo G6, dama A4. Y este es uno de los trucos que permite la variante con caballo E7. Se amenaza, caballo por D6, jaque doble, perdiendo las negras un importante peón y quedando su rey en una situación crítica. Por esto Carlsen juega alfil D7 con rayos X sobre la dama B4 ahora tocando en D6, dama B8 cuidando de dicho peón, el de D6, H4 para H5, descolocando al caballo, así es que el noruego juega H5 frenando las intenciones del ruso, alfil E3, A6, caballo C3, alfilas negras expulsan al equino blanco, alfil E7, tocando en H4 y las blancas juegan G3, una jugada conservadora. Acá, caballo A4 es mucho más activa y fíjate que alfil por H4 sería un error por caballo B6 y la torre negra estaría en serios problemas. Creo que es un buen momento para que apoyes este video con un like, para que te suscribas al canal, activando la campana de notificaciones y para que me sigas en todas mis redes sociales. Regresemos a lo jugado de la partida, el conservador G3 de Karyakin. Carlsen responde con enroque, alfil E2, tocando en H5, pero esto no es relevante para las negras, las cuales juegan B5. Sigue esto con C por B5, A por B5, alfil por H5, alfil D8. El alfil busca mejores diagonales, ubicándose tanto en B6 como en A5 las posibilidades de instalar el alfil. Sigue esto con enroque, corto, caballo E7, alfil G5, alfil A5 atacando a la dama B3, caballo F5. Las piezas negras poco a poco van tomando gran actividad. Caballo 2, alfil B6, mirando vía rayos X al rey enemigo, torre a C1. Una jugada normal, pero que no hace mucho para contrarrestar la iniciativa negra. Entonces, un dama F3 para alfil G4, presionando al caballo enemigo, parecía más activo.
Pero, reitero, torre a C1 lo jugado de la partida. Torre a 4, mira cómo las negras juegan muy activo. Y ahora torre C6, entregando el blanco la calidad a cambio de deshacerse de la pareja de alfiles del rival. Y junto con ello, creando un peligroso peón pasado. ¿Qué responde Magnus a esto? Alfil por C6, aceptando la calidad, pero esto es una imprecisión, pues ahora las blancas van a complicar el juego con el siguiente peón pasado que veremos en C6. Por lo tanto, dama a 7, ejerciendo más presión sobre F2, parecía mejor, en lugar de capturar la calidad, como, bueno, lo que hace Magnus Carlsen en la partida con este alfil por C6, jugada dudosa. Sigue esto con D por C6, torre C4 y ahora una jugada tremenda. A4, pero tremendamente buena. Una jugada realmente de otro mundo por parte de Karjakin. Entrega un peón a cambio de lograr una fuerte iniciativa. ¿Qué responde Carlsen? Caballo D4. Digamos que a un torre por A4, que era interesante, la jugada espectacular sería alfil G6, atacando al caballo y aprovechando que el peón de F7 está clavado. Así es que luego de caballo D4, por ejemplo, entonces caballo por D4, alfil por D4, alfil E7, las blancas podrían recuperar calidad, pues si la torre se quita, entraría la dama blanca en F7 de manera decisiva. Así es que habría que jugar un torre C4, yendo por el peón de C6 y atacando además al alfil de G6. Las blancas deberían seguir con alfil de 3 atacando a la torre, torre por C6, alfil E4, torre C5, alfil por F8, rey por F8. Y bueno, digamos que la posición sería bastante entretenida, equilibrada. Interesante para las negras también, pero bueno. Caballo D4 lo jugado por parte de las negras, ¿verdad? No capturando en A4, que parecía a lo mejor. Sigue esto con caballo por D4, alfil por D4, A por B5 atacando a la torre, D5. Esto es un error del número 1 del mundo, pues permite la simplificación vía torre C1. Mejor era torre C5 y ahora no sería conveniente un torre C1 por la simple torre por B5, ¿verdad? Así es que bueno, la partida D5 lo jugado, error, permite la simplificación, torre C1, lo dicho, torre por C1, jaque, alfil por C1. Y nota cuán peligrosos lucen esos peones pasados y conectados de las blancas en las columnas B y C. La posición ya luce muy poco halagüeña para Magnus. Dama B6, tocando en F2, alfil E3, alfil por E3, F por E3, torre D8. Digamos que D4 era lo que prefería la máquina buscando algo de contrajuego, ¿verdad? Pero bueno, torre D8 lo jugado por Carlsen, una jugada que también parece muy humana. Sigue esto con rey G2, G6, alfil E2, rey G7, dama C3, tocando en E5 y mirando satánicamente vía rayos X al monarca rival. D4, E por D4, E por D4, dama D3, dama A5. Las negras ya no van dando pie con bola. Y ahora otra jugada tremenda de las blancas. Dama C2, pero tremendamente mala esta vez. Sucede que esto desperdicia la oportunidad de materializar la ventaja, lo cual se lograba, por ejemplo, con H5, entre otras posibles jugadas, disgregando, dinamitando el flanco de rey del rival, y tras G por H5, entonces alfil por H5, luego dama F5 para dama por F7 jaque, y esto sería decisivo a favor de las blancas. Pero dama C2 lo jugado por Karjakin, jugada tremendamente mala, y ahora dama B4, esto vuelve a darle la ventaja a las blancas, y ya vas a ver por qué. Acá, un torre E8 activándose por la columna abierta era más exacto, y tras un alfil C4, por ejemplo, jugar torre E3 para D3, y las blancas ya no podrían forzar el triunfo debido a que luego de casi cualquier jugada, digamos una mala como rey H2, entonces vendría D3 y el peón aquel estaría envenenado porque tras alfil por D3, entonces dama C7 atacando en G3 y si la dama blanca va al socorro de ese peón, caería el alfil. Así es que estamos comenzando a ver errores debido a los apuros de tiempo, 8 minutos en el reloj para Karjakin, 15 para Carlsen. Bueno, sigue esto con B3, jugada lógica, pero dama E4 para dama E5 jaque era más devastadora.
No obstante dicho, B3 lo jugado por Karyakin. Sigue esto con torre 8, alfil C4. A ver, aquí C7 ganaba más rápido, muy posiblemente. Pero bueno, alfil C4, una jugada algo lenta. Y ahora torre 7, error de Magnus. Aquí, dama C3, buscando cambiar damas o avanzar el peón de si las blancas rechazaban el intercambio. Brindaba buenas chances a las negras, indudablemente. Pero torre 7, otra jugada tremendamente mala. Dama F2, un error que le regresa el alma al cuerpo al campeón del mundo. Aunque me da la impresión que Magnus ya no se daba cuenta de lo que estaba pasando en el tablero. En lugar de dama F2, aquí dama D3 para dama por D4 jaque, era durísima. Y si dama C5, entonces dama F3 para dama D5 y los peones pasados y conectados iban a comenzar a avanzar nuevamente. Pero dama F2, error de Karyakin, dama C3, dama F3, dama B4, nuevo error grosero de Magnus. Los apuros de tiempo hacen mella en la calidad y precisión de las jugadas de estos dos. En lugar de dama B4, F5 cerraba los caminos a la dama blanca y el rey negro estaría más seguro. Pero dama B4, tremendo error. Rey H3, Karyakin es quien ahora desperdicia su oportunidad. Ganaba de manera contundente con un dama D5, que ataca al peón de D4, y si dama D2 jaque, rey H3, y vendría por parte de las negras, perdón, por parte de las blancas, un C7 y tras un torre por C7, entonces dama E5 jaque, cazando la torre. Pero bueno, otro error, rey H3 y ahora otro error, dama D6. Magnus ya no va entendiendo nada de lo que pasa en la posición, parece increíble viniendo de él. Dama F4, otro error, aunque no fatal. Pero claro, más rápido ganaba B6, luego B7, y los dos peones blancos se hacen fuertes y las negras no tendrían mucho que hacer. Pero bueno, un error, pero que no cuesta la partida, dama F4 de Karyakin, y ahora dama por F4. Más allá de esto, las negras, hicieran lo que hicieran, ya estaban perdidas. Así es que da lo mismo este error. Sigue esto con G por F4, D3, alfil por D3, torre 3 jaque, rey G2, torre por D3. Y bueno, las negras ganan pieza, pero poco y nada podrán hacer contra los dos peones pasados y conectados del rival. Sigue esto con B6, torre por B3, B7, torre B6 y ahora, en lugar de avanzar con C7, que también sería muy beneficioso para las blancas, el ruso juega la fina H5, inteligente jugada que tiene como objeto disgregar a los peones negros y evitar que Carlsen monte una fortaleza con sus peones juntos allí en F7 y G6. La idea es dejar expuesto al rey negro para jugar con tranquilidad el final de dama contra torre que se avecina. Sigue esto con G por H5, rey H3, torre por C6, B8 coronando dama, torre C5, dama B2 jaque, F6, rey H4 y tras esto, Magnus Carlsen abandona la partida porque no hay coordinación entre sus piezas y además hay una clara desventaja material. Por ejemplo, si rey F7, entonces dama D4 atacando la torre, torre A5 manteniendo la defensa sobre su peón, dama D7 jaque, rey G6, F5 jaque, torre por F5, dama D3 clavando a la torre y forzando al rey a mover. Así es que rey F7, dama por F5 y listo. Esto sería más que suficiente. Sergei Karyakin derrota a Magnus Carlsen y compromete al noruego de cara a sus intenciones de ganar el torneo. Una partida de locos, donde el ruso se equivocó menos que el noruego. ¿Qué te ha parecido la partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Bien amigos, estos son los resultados cortesía H24 de la ronda número 5. Karyakin vimos derrotando a Magnus Carlsen, Nepo tablas con Rapport y Firouzja ganándole a Tari. En el Armagedón entre Nepo y Rapport, el ganador fue Nepomniachtchi. Digamos entonces que ya todos los jugadores con la misma cantidad de partidas, el líder está siendo Rapport, seguido de Nepomniachtchi, Karyakin, Carlsen en el cuarto lugar a 3,5 puntos de Rapport, faltando muy pocas rondas. Son apenas 10 rondas, ojo. Espero hayas disfrutado de esta partida. Si ese es el caso, apoya este video con un like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto,
invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Como siempre me despido, reconociendo los mejores comentarios del video anterior y también agradeciendo a los miembros por creer en partidas inmortales de ajedrez. Te dejo ya mismo en pantalla 2 videos sugerencia para que te sigas entreteniendo y empapando con el ajedrez en nuestro canal. Te mando un fuerte abrazo y te cuidas. Chao, chao.